Primero que todo, quiero ofrecer mis más sinceras condolencias a las familias de las víctimas del masacre que tuvo lugar en París este viernes 13 de noviembre. Quiero hablar sobre lo que significan estos ataques y quiero explicar unas cosas que no se entienden en el mundo en que vivimos. Primero que todo, esto va a volver a alborotar el debate de religión versus ateísmo. Y ustedes ya conocen todos estos argumentos de que la religión trae violencia, ignorancia, el mundo debe ser secular, científico, debe haber separación entre Estado e Iglesia, no debe haber mención de Dios en los colegios e institutos públicos, etcétera, etcétera. Todo esto mientras que la secularidad es promovida como lo mejor para la humanidad y la respuesta a todos nuestros problemas. Quiero comenzar con estas ecuaciones, esto de ciencia versus religión o ateísmo o secularidad versus religión. Ahora, los ateos o los científicos seculares se enorgullecen en que son personas razonables, personas que piensan, que son lógicas y que son más inteligentes y más preparados para el mundo, a diferencia de esos religiosos que son todos supersticiosos y creen en cosas fantasiosas. Y sin embargo, ellos crean estas ecuaciones que son increíblemente, absurdamente ilógicas. Estas ecuaciones no tienen sentido alguno. Todo lo que proclaman los ateos y los secularistas acerca de ser lógicos y razonables se desbarata con estas ecuaciones tan absurdas. Es como comparar un auto con un banano en cuanto al tema de transporte. Es ilógico, no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Pues bueno, porque resulta que la ciencia es una sola cosa. La ciencia es igual en Estados Unidos que en India, que en China, que en Canadá, que en Argentina, en todos lados es igual, no cambia. Es una sola cosa, un solo estudio. En cambio, la religión no es una sola cosa, son miles y miles de cosas distintas con una enorme cantidad de variables que cambian a través de región, de era, de cultura, de tradiciones, de comportamientos, de eventos, de sucesos, de prácticas y de filosofías. Es simplemente imposible y absurdo comparar la ciencia con algo que implica miles y miles y miles de cosas distintas. Igual pasa con el ateísmo. El ateísmo no se puede comparar con religión porque ateísmo es una sola cosa en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Es simplemente no creer en un Dios. Es una sola cosa. Ese es el principal problema del mundo secular. No entiende las diferencias de las religiones, simplemente las considera una sola cosa, todo lo mismo para ello, lo cual es un pensamiento increíblemente ilógico y absurdo. Desafortunadamente, Francia es pionera en este tipo de pensar. Digamos que todo comenzó con la Revolución Francesa, donde la población de ese país estaban hartos de el sistema político religioso que existía en ese momento, ya que había mucha pobreza entre la población e inmensa riqueza entre la iglesia y la monarquía, creando así mucha desconfianza entre la población con estas dos instituciones, al mismo tiempo que el movimiento de la Ilustración estaba influenciando a la gente a dejar todo lo que era religioso para enfocarse más bien en su capacidad intelectual, artística y de razonamiento, lo cual es básicamente lo que existe en Francia hoy en día y en toda Europa y en prácticamente todo el mundo occidental, solo que ya no lo llamamos ilustración, lo llamamos secularidad. Ahora, existe un grandísimo, enorme problema con la secularidad y es que no existe. Es una ilusión. La idea de la secularidad es que la gente se gobiernan a ellos mismos. Todo lo que es religioso, todo lo que son dioses y todo lo que es espiritual se deja a un lado para la gente en sus vidas privadas. Pero para la vida social y la vida política, solo los hombres en su sistema secular iban a reinar. El problema es que el hombre no tiene autoridad, no tiene potestad para separar lo espiritual de lo terrenal, ni con sus filosofías, ni con sus ideas, ni con sus movimientos, ni constituciones, ni leyes, no puede hacerlo. El sistema terrenal siempre ha estado y siempre estará sujeto al dominio espiritual. Para bien o para mal, siempre será subordinado al dominio espiritual. Ahora, ¿qué existe en el dominio espiritual? Pues existe Dios y existe Satanás. Existen millones de ángeles y existen millones de demonios. Existe el bien
bien y existe el mal. O sea que nosotros aquí en la tierra solo tenemos estas dos opciones en cuanto a qué va a reinar espiritualmente sobre nosotros, o Dios o Satanás. No se puede optar por otra cosa, no puede ser neutral, no hay ninguna tercera opción. O estás bajo dominio de Dios o estás bajo dominio de Satanás. Para entender esto mejor, comencemos desde el huerto de Edén, donde Dios creó todo y le dio la potestad de todo al hombre. Solo que el hombre en torno tenía que estar sujeto a Dios. Cuando el hombre se rebeló contra Dios, entró en dominio del diablo. Y así el diablo pudo robarle al hombre su potestad sobre la tierra. Y vemos esta nueva potestad del diablo cuando Satanás llevó a Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Satanás actualmente tiene el dominio sobre la tierra debido a que el hombre se lo entregó cuando se rebeló contra Dios. Por eso es que Jesús le respondió a Pilato que mi reino no es de este mundo, cuando Pilato quería saber por qué los judíos querían matarlo si él era el rey. Jesús sabía que este era el reino de Satanás. Por eso es que la Biblia llama a Satanás el príncipe de este mundo. ¿Y qué quiere Satanás como príncipe? ¿Qué quiere él con el dominio sobre el mundo? Pues para él personalmente, nada. A él no le interesan los seres humanos. El ser humano no le puede ofrecer nada a Satanás. Satanás no los quiere. Lo único que quiere Satanás, lo único que le interesa es robar, matar y destruir la obra maestra de Dios al ser humano. Y la forma que se destruye es evitando que se salve. Existe una sola salvación y ese es Jesucristo. Por lo tanto, el diablo ha creado miles y miles y miles y miles de sistemas para distraer y confundir y alejar al hombre de esta verdad. Toda religión, filosofía, movimiento, política, creencia, ideología, etc., que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es el único salvador de la humanidad, es obra de Satanás. Directamente o indirectamente, es obra de Satanás. Así se destruye al hombre. Ahora volvamos al tema de Europa, de Francia, de la secularidad que se ha impuesto sobre todo este continente y qué se puede esperar de todo esto. Lo que pasó en París tiene que ver con el Islam, tiene que ver con musulmanes y tiene que ver con guerra de yihad, soldados de ISIS y el desprecio que tienen los musulmanes a las cosas occidentales. En pocas palabras, el problema es religión. ¿Y cuál es la solución para Francia? La solución es religión. En este caso estoy hablando claramente de la religión cristiana. Ok, y entonces aquí comienzan los argumentos de que todas las religiones son malas, todas las religiones son radicales en algún momento de la historia, todos crean el mismo caos y todos son malas para la sociedad, hay que sacar todas las religiones, hay que acabar con la religión y vamos a ser todos felices para siempre. Bueno, pero es que eso es lo que hizo Europa, ya Europa hizo eso, ya prácticamente sacó la religión de las mentes y los corazones de las personas. ¿Y con qué quedaron? Quedaron con secularidad. Y esta secularidad europea ha creado una ideología socialista en la mente de todos, en que todos somos iguales, en que todos hay que respetar a todos y todos, todo vale y todo es lo mismo y todo es importante y todo es válido y todo de todo el mundo. No hay que ser racista, no hay que ser intolerante, no hay que ser discriminatorio, no hay que ser homofóbico ni islamofóbico ni esto ni lo otro. En pocas palabras, todo es igual, todo el mundo tiene la verdad y todo es lo mismo. Mientras tanto, en el Medio Oriente, cantidades y cantidades de países musulmanes están en caos gracias directamente o indirectamente al Islam. Guerras, violencia, muertes, violaciones, ataques suicidas, todo en el nombre de Alá. Por lo tanto, hay cientos de miles de musulmanes que no se aguantan sus propios países musulmanes y se están yendo. ¿Y qué están llevando con ellos? El Islam. Y están yendo para Europa porque Europa ofrece igualdad para todos. Ahora, la idea de Europa era que cualquiera que llegue ahí se integre a esta igualdad, a esta utopía de la sociedad, donde todos pueden compartir, convivir y ser felices. Pero lo que no quisieron tomar en cuenta es que el Islam no comparte con nadie. El Islam es una religión de dominación.
por violencia, por conquista, por muerte. Es una religión con una agenda de convertir al mundo al Islam, matar a aquellos que se resisten o convertirlos en ciudadanos de segunda clase. La naturaleza del Islam no es de integrarse, es de conquistar. Sin embargo, Europa le ha abierto sus puertas al Islam y sus musulmanes precisamente porque el paradigma europeo es que el Islam es una religión como cualquier otra, todas son iguales, todo es lo mismo, no hay que discriminar, no hay que ser intolerantes y no hay que ser islamofóbicos. Adivinen cuál país europeo ha acogido la mayor cantidad de musulmanes. Francia. Y ahora Europa está repleto de musulmanes, cada día llenándose más y cada día crece tensión entre los europeos y los musulmanes. Si Francia y el resto de Europa hubieran sido países cristianos, hubieran llamado lo malo por su nombre. No andarían con filosofías vanas de ser políticamente correcto. Hubieran sabido de los peligros del Islam. Hubieran entendido acerca de tomar cientos de miles de personas que no se integran a la sociedad ni a las leyes locales, sino que colocan a su Dios Alá, su libro el Corán y su ley Sharia por encima de todo. Los mismos elementos que les fueron destrucción, muerte y caos en sus propios países, lo traen con ellos a Europa para empezarlo ahí. La secularidad definitivamente no le está haciendo resultado a Europa. Y aún con todo esto, el mundo sigue cegado a la verdad. Siguen negando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Siguen negando la única verdad, la única solución, el único camino y la única salvación que es Jesucristo. El mundo va a seguir con su ideología socialista y sus paradigmas políticamente correctas, lo cual lo seguirá destruyendo. Ahora, sé que muchos estarán pensando que el cristianismo también fue radical y que también fue muy violento en una época. Eso, mis amigos, es pura propaganda secular. Eso es una mentira enorme, absoluta y total. El cristianismo jamás fue violenta, destructiva, inmoral. Pero ustedes dirán, ¿y qué de las cruzadas? ¿Y la Inquisición? ¿Y la hoguera? ¿Y las torturas? ¿Y todo eso? ¿Qué de eso? Pues fácil, eso no fue cristiano. Es muy simple. Cristiano significa seguidor de Jesús el Cristo. Uno sigue lo que Él dijo. Uno se sujeta a lo que Él mandó. Eso es ser cristiano. ¿Y qué dijo Jesús en cuanto a adversarios? Él dijo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. El que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. El que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Ahora, en luz de esto, considere las cruzadas. ¿Siguieron estas instrucciones, estos mandatos de Jesús? No, hicieron totalmente lo opuesto y en extremo. Eran unas orgías de pura violencia y masacre y sangre. Lo más malo y perverso que existió en esa época. Así que, ¿eran cristianas las cruzadas? Claro que no. Eran totalmente satánicas. Igual la Inquisición, igual todas las personas que quemaron en hogueras, o torturaron, o violaron, o encarcelaron injustamente, o robaron, todo eso es rebeldía a Jesús, rebeldía a Dios. Eso es satánico, Satanás. El nombre Satanás significa el que resiste, el que se opone, el que es adversario. Todo lo que se opone a Jesús es adversario de Jesús. No es cristiano, eso no es lógico. Si yo digo que soy vegetariano y en el desayuno como tocino, en el almuerzo como beefsteak y en la cena como pollo asado, pues es muy fácil. No soy vegetariano, no importa lo que yo diga. Vegetariano es lo que uno hace, no lo que uno dice. Es muy simple, es muy lógico. Quieren ser lógicos y razonables, comiencen con las cruzadas y la Inquisición y toda esa basura de que el cristianismo hizo eso. No es posible que el cristianismo haga eso. No importa si se llaman cristianos, no importa si tienen armadura con cruces y con simbolismos cristianos, no importa. El cristianismo es lo que uno hace, no lo que uno dice. Así que yo personalmente creo que esto va a seguir y esto va a aumentar en frecuencia, ya que hay miles y miles y miles de refugiados musulmanes nuevos en Europa.
Y definitivamente no me imagino a Europa acogiendo a Jesucristo, tornándose cristiano. No me imagino a Europa en ese plan. Creo que van a seguir insistiendo en la secularización y en ser políticamente correctos. Pero va a ser interesante ver cómo la gente del común reacciona a tantos musulmanes entrando a sus países. Ya veremos.